Dios te bendiga, bienvenido a otro episodio más de Pastor Talks. Este es tu amigo el pastor José del Valle de la iglesia Living Water Church en Puerto Rico. Y en esta ocasión me encuentro con un ministro que conozco desde muchísimos años. Bueno, él me conoce primero que yo a él, porque yo era bien pequeñito para recordar desde cuándo nos conocemos. Ya es prácticamente familia. Hemos compartido con su familia, con sus hijos, somos amigos. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por las experiencias que siempre ha compartido conmigo, porque siempre han sido de mucha bendición. Me encuentro en esta ocasión con el pastor Germán Olivero. Amén. Dios les bendiga. Soy el pastor Germán Luis Olivero León, de la Iglesia Evangélica Faro de Luz, en la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico. Amén. Mira, Germán, nosotros comenzamos siempre con una pregunta que es bien obligatoria para que la gente pues vaya conociendo, ¿verdad? ¿Quién es Germán Olivero León? Bueno, Germán Olivero León, bueno, puedo decir muchas cosas, ¿verdad? Ya son 73 años, así que quiere decir que tengo una larga historia. Pero resumiendo la historia, vengo desde el pueblo de Naguabo, por lo menos aquí en Puerto Rico, pero tengo la oportunidad de nacer en Manhattan, Nueva York, allá para 1951. Okay. Y ese nacimiento, pues, en el momento que se da, nazco de una manera donde cuando nazco mi mamá no sabía ni nombre ni apellido que yo iba a tener. Wow. Mi mamá apenas de 18 años, ella vivía en Puerto Rico, ella era huérfana de madre a los 11 años, menor de una familia de 11 hermanos. Y en esa vivencia, ella como a los 17 y 18 años se fue de Ponce a trabajar para Santurce. Y en el momento en que ella está en Santurce, ella queda en estado de embarazo y ella se va a Nueva York. Pues la criatura que estaba en su vientre era yo. Y mami pues yo nazco de la manera en que ella bajando por un ascensor, ella la tuvieron que atender los bomberos y la policía, no dio tiempo a llegar al hospital. Me arroparon en una sábana y me llevaron al hospital. Me pusieron un mes en incubadora, o sea que yo nací como 7 mesinos más o menos. Apenas una criatura de 4 libritas. Sí. Que de hecho con un compañero que eventualmente ella conoce allá, dice, no te hagas de ilusiones de eso porque eso no se va a dar. Wow. Pues eso que no se va a dar ahora tiene 73 años. Amén, amén. O sea que Dios hizo provisión en ese momento para mi vida. Mami también tomó la decisión de tenerme, aunque le habían sugerido que me abortara. El médico que la atendió le dijo, pues regálame ese niño, ¿verdad? Muchas decisiones que ella, muchas ofertas que ella tuvo en el momento de... Muchas opciones. Opciones, exacto. Pero ella decidió que quería quedarse conmigo y le doy gracias a Dios porque en sus últimos años, 20 años, yo pude cuidarla. Ella murió de 87 años, wow, en el 2019, pero mami siempre fue para mí algo muy significativo. O sea, de ahí comienza mi vida, ¿verdad? Y todo eso pues se proyecta al momento en que yo llego a Puerto Rico en el 1963. Vivo en el pueblo primero de Ponce, después en Naguabo. Mi papá, pues le digo siempre mi papá, porque fue el que me crió. Pero la narración que estoy haciendo, yo no sé quién es mi papá hasta que yo tengo 23 años. Wow. O sea, ya eras un joven adulto. Un joven adulto. Y entonces, a los 23 años, sucede una situación. Yo era estudiante del Colegio de Mayagüez. Estaba en mi 3er año de ingeniería, una hermana mía estaba en 2º año y en ese momento ella estaba en el ROTC, se fue para Alabama y en el momento que está en Alabama ella va a tener una criatura. En ese momento que va a tener la criatura me dice que, me escribe desde Alabama y me dice, mira, me voy a licenciar del ejército y la razón es porque voy a tener una criatura. La criatura que voy a tener la voy a dar en adopción. Wow. Entonces, cuando ella me trae esa situación, yo le dije, mira, tú te vas a venir a Puerto Rico, yo voy a parar mi carrera, voy a alquilar un lugar donde vivir, voy a conseguir un trabajo y vamos a criar lo que tú vas a tener. Hoy en día, esa es mi sobrina que en este año que ya cumplió 51 años. Entonces... Ahora, Germán,
En todo ese proceso de toda, cómo se va desenvolviendo tu vida, ¿cómo es que tú llegas al Señor? Okay. Porque vemos que, ¿verdad? Pues obviamente naciste en un hogar donde no estaba el Señor presente. ¿Cómo fue que se dio la situación en que tú llegaste a conocer a Cristo? Ok, eso es bien importante, bien importante. Yo llego a la ciudad de Mayagüez. Yo vine a estudiar el programa CROEM, que está en ese Cejo Las Mesas, mi contacto en Mayagüez. Antes de llegar a Mayagüez, yo tenía 2 años de estar viviendo en la calle. A los 16 años, mi papá, que en ese momento todavía yo no conocía la situación, apenas 16 años, él me botó de mi casa. Yo tuve que dormir en un sillón de barbero 1 año, y después en una casa, en el patio de una casa tormentera que se usaba mucho en el área de Nahuabo. Sí. Y allí también. Yo llego a Mayagüez, estoy en el programa CROEM, ya había tenido una familia, esa misma familia me empezó a hablar del Señor, ¿verdad? Y okay, esa familia que te acogió, sí conocía al Señor. Sí conocía al Señor. Ahí yo empiezo a tener mis primeros pasos en conocer al Señor. Algo que me pasó en aquel tiempo es que como tuve una vida de maltrato, porque estaba comenzando a hablar sobre esta situación, porque ese que no era mi papá nunca me aceptó como hijo. Wow. Entonces, pues tuve una vida de maltrato, y a los 16 años me bota de la casa. Me bota de la casa por algo que ningún padre quisiera botar a un hijo, porque solamente yo quería estudiar. Wow, o sea, porque tú querías superarte en la vida, él no quiso que tú lograras esa meta. Exacto. Y yo dije, papi, él puso una ley en la casa, éramos 4 hermanos, 2 hermanas y 2 hermanos. Mi hermano menor yo le llevo 12 años, tenía apenas 4 años y yo con 16. Y dije, pero papi, yo quiero estudiar, pues si quieres estudiar te tienes que largar de aquí. Wow. Pues esa fue la situación, pero ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a tener ese contacto con esta familia me empieza a llevar a la iglesia. Algo que es característico de mucha gente cuando empieza a ir a la iglesia. Yo oí una predicación, ya le fueron con chisme al pastor. Ya le fueron con chisme, están hablando de mí, o sea, huyen impíos sin que nadie lo persiga. Eso es así. Entonces esa situación pues se dio, pero cuando yo empiezo a tener ese contacto allá precisamente en CROEM, una de las cosas que enseña esa institución, ese lugar, es que tú empiezas a identificarte con los estudios aparte, y después te enfrentabas a los maestros. Okay. Para coger los exámenes. Y en ese año, precisamente, yo aprobé, por ejemplo, geometría, que tomaba 1 año en 3 meses. Okay. Y aprobé 23 créditos ese año. Wow, excelente. 15 créditos del colegio. Pues ese mismo concepto lo empecé a tener con la palabra de Dios. Y empiezo a tener contacto con la palabra de Dios. Empecé a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios empezó a sanar mis heridas. Empezó a sanar toda esa situación que había vivido. El Señor empezó a rescatarme. Yo empecé a ver a un verdadero Padre. Wow. Porque mi Padre en la tierra estaba completamente desfigurado para mí. Pero empecé a ver a mi Padre Celestial. En ese momento en que yo tengo esa experiencia, eso fue en el 1970, en el 70, en un culto de Viernes Santo. Yo estoy en ese culto y la palabra fue Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su final es muerte. Yo estaba en camino de muerte. Claro. Encontré el camino, la verdad y la vida a través de Jesucristo. Pero ese momento en que esa palabra se dio allí, se dio con esa expresión bíblica y a la misma vez con los brazos abiertos de Jesús diciendo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Claro. Eso cambió mi corazón. Yo recuerdo que aquel momento en que yo llegué a aquel altar, yo tenía una camisa color azul claro y se convirtió en azul oscuro. Wow. De tanto que sudé y lloré en aquel altar. Ahí yo dejé todas mis cargas, todas mis luchas las dejé allí en aquel altar. Ese fue el momento de yo conocer a Cristo. O sea, la experiencia de la lectura bíblica fue una experiencia sanadora. Amén. Para tu vida. Amén. Wow. Y mira qué interesante, ¿verdad? Que a veces la gente considera que no, es que la tradición, que si un Viernes Santo, Semana Santa, ¿para qué? Vámonos mejor para la playa, porque ya cuántos Viernes Santos hemos ido, cuántos domingos de gloria. Pero sin embargo, mira, es efectivo el poder invitar a alguien que no conoce a Cristo para unos días como estos, porque pueden oír el mensaje evangelizador. Y en el caso tuyo fue de esa manera.
Amén. Wow. Y apenas con 19 años yo tenía en aquel momento, y esa fue mi experiencia de conocer al Señor. Pasan 4 años cuando sucede lo que estaba contando de mi hermana. Sí. Ok. Esos 4 años que pasaron después es que yo tengo esa información. Entonces mi corazón ya estaba sano. Amén. Wow. Cuando yo voy a hablar con mi mamá, que mi mamá me cuenta la historia que yo acabo de contar, Ok. ella comienza a llorar, y en su llanto ella me dice: a mí me pasó lo mismo. Wow. Ahí es que yo lo vengo a saber a los 23 años. Y yo abracé a mi mamá y yo le dije: mami, yo sé lo que tú has luchado, yo sé lo que tú has sufrido, en cambio en parte por quitarme de las manos de mi papá en el momento en que me golpeaba. Y todo eso la pude abrazar y: mami, tú hiciste todo lo mejor que pudiste hacer. Y al otro día yo esperé que ir a la casa, y entonces decidí ir al cuarto de mi papá, tocar su puerta y le digo: papi, todavía te digo papi, a pesar de yo saber de dónde nosotros procedemos. Ya yo tenía esos 23 años, y le digo: y te expreso un amor, no solamente el amor que yo pueda darte, sino el amor que me dé Jesús para darte. Y yo lo honré hasta su muerte. Wow. Y esa experiencia pues me llevó a conocer más el perdón que realmente Dios había puesto en mi corazón. Conocer lo que era el perdón. Definitivo. Yo creo que mucha gente lee del perdón o dicen vivir el perdón, pero experiencias como estas son las que nos demuestran lo que es el verdadero perdón. Tiene que nacer del corazón. Uh-huh. Cuando hay experiencias tan fuertes, tan difíciles, que surja el perdón, es porque solamente Dios está. Amén. Amén. Tremendo. Amén. Tremendo. Ahora, Germán, en todo este proceso, ¿verdad? Que Dios va haciendo una obra restauradora en tu vida, y en tu familia. ¿Cómo surge ese momento en que tú quizás empiezas a integrarte en las áreas de la iglesia y empieza el deseo de trabajar para el Señor? ¿Cómo fue esto? Pues sabe que prácticamente desde que me convertí, aún sin haber alcanzado mucho tiempo en la iglesia, ya yo fui delegado de la primera iglesia que yo pertenecí, que fue la iglesia Cristo Misionera, en el pueblo de Naguabo. Y después, cuando llego al colegio de Mayagüez, estoy en la iglesia de Los Mangos. Ok. ¿Verdad? Una iglesia histórica en Mayagüez. Sí. Y allí pues comienzo esos primeros 2 años. En el 72 empiezo a tener experiencia con jóvenes de la iglesia Abacú 3.2. Okay. Cuando se daban los cultos en la calle Culto, precisamente allí en Balboa, y se cejaba la calle, y allí comencé. Y entonces eso me fue desarrollando de tal manera que eventualmente pues empecé a trabajar para el Señor. Empecé como en un momento dado fui tesorero, en un momento dado fui miembro de junta, y sigo en ese desarrollo, me educo en el instituto. Me capacito, ¿verdad? en esa área teológica, y después de ahí pues entonces tengo también la oportunidad de estar en el pueblo de Añasco con el pastor Wilfredo Cruzado Albi y Lili del Valle, que somos como familia, ¿verdad? Son parte de la familia, y esa experiencia con ellos, allí pude estar 10 años de copastor con ellos. Okay. En ese tiempo, pues surge la necesidad pastoral en el área de Aguada. Pero te pregunto, en ese proceso que estás teniendo como una formación ministerial, ¿verdad? Cuando estuviste con Willy, con Wilfredo, ¿te pasó por la mente? Porque una cosa es ser el copastor o pastor asociado, pero otra cosa es ser pastor en propiedad. ¿Te pasó alguna vez por tu mente, esto es lo que Dios tiene para mí? ¿Va a haber un llamamiento pastoral para mí? ¿Alguien te habló una palabra? ¿Qué surgió ahí? Pues fíjate, cuando surgió la necesidad en Aguada, Dios me ministra. Okay. Me llevan un sueño a verme en un lugar desierto y una cruz en el suelo, y mis manos, yo acostado sobre la cruz con mis manos extendidas.
esa parte yo se la narro a Willy. Hablamos sobre el asunto ¿verdad? Y lo que el Señor ponía en mi corazón pastoral. Y me hice disponible si había, en esa necesidad. Y ahí fue que entonces comencé a pastorear. Pero, o sea, tuviste una confirmación de parte de Dios. De parte de Dios. Wow. Y ya pues la experiencia de servicio y alcanzar a ver la necesidad de la gente, pues eso fue cautivando mi corazón. ¿Ves? Además de que toda la experiencia que ya había vivido podía llegar a mucha gente con necesidad en cosas similares o cuestiones de necesidad de familia. Entonces, pues allí comienzo a pastorear. Eso fue una experiencia pues gratificante, poder llegar a vida y poder llegar a corazones. De ahí tengo después otra experiencia para pastorar, donde cogí como un pequeño receso. Okay. A los 6 años. A los 6 años de estar pastoreando en Aguada. De estar pastoreando en Aguada. Llego a Mayagüez de nuevo y al cabo de 4 años, hay una necesidad que se da en la iglesia. Una necesidad que se da en la iglesia, que la pastora que estaba en propiedad, ella enferma. El día que ella enferma, no se sabe qué condición tenía. Y cuando esa noche, era un viernes, llegó el padre de una de los miembros de la iglesia, doctor, y se le explica lo que pasó con la pastora. Porque ella quedó en un momento dado en que no coordinaba sus pensamientos. Okay. Entonces, cuando eso sucede, el doctor le decimos al doctor pues que pase por mi oficina mañana sábado. La cosa es que le mandan a hacer un análisis. El diagnóstico salió que tenía un tumor en la cabeza. Wow. Pero esa misma noche, sin yo saber ni los resultados del laboratorio ni nada, esa misma noche el Señor se me revela en sueño. Y el sueño fue el siguiente: yo me vi hacia un monte alto, caminando hacia ese monte alto, entrando a una residencia pequeña. Y cuando entro a esa residencia pequeña, hay una persona sentada en la mesa y hay 2 platos. Y uno de los y la palabra que sentía en mi corazón era que yo le diera de comer de lo que yo tenía. Entonces, además de ese sueño, sabe que estaba la carretera Comercio, ajá, donde es el litoral ahora. Sí, sí. Pues todavía eso era la calle Comercio. Pues yo me veo corriendo en una motorita de estas Vespas, ajá, que era y que de un hermano de la iglesia. Okay. Y yo voy en mi motorita, de lo más bien. De momento se oscurece todo. Y al oscurecerse todo, tengo que parar, porque al frente mío empezaron a brincar ovejas, de lado a lado, de lado a lado. Yo me levanté en llanto, porque sabía que había un llamado allí. Estaban sus ovejitas sin pastor. Ajá. Estaban en el cuidado. Wow. Entonces, la enfermedad de la pastora empieza a tomar fuerza hasta que la tienen que operar. La operan, ya yo era ministro ordenado. Y al operarla, nuevamente ella recae, pero antes de eso ella crea el cuerpo pastoral. En el cuerpo pastoral yo era el copastor. Y de ahí, cuando ella muere, pasó por el proceso de 3 años interino y 16 años que llevo ahora mismo en el pastorado. Wow, tremendo. Pero así fue que surgió. Y yo cuando llegué allí, yo dije, yo quiero estar aquí sentado. Pero el Señor lo que me tuvo sentado fueron 6 años más. Tuve 6 años, pastor, tuve 6 años para comenzar de nuevo a dar el servicio pastoral. O sea que lo que veo en todo esto, ¿verdad? Como el proceso, Dios lo fue formando en diferentes etapas. Y de tal manera que yo pudiera capacitarme. Yo estuve yendo por más de 10 años
a la escuela de líderes con los Guidini en San Juan. Okay. Yo iba y estaba allá una semana. Además de formaciones formales, ¿verdad? Sí. Acá. Pero dentro de todo esto, la formación que yo siento en mi corazón es el servicio que se le ha podido dar a la gente. Tuvimos un ministerio de 17 años con el necesitado, con los deambulantes en la ciudad de Mayagüez. Y recuerdo que en un momento dado, en la luz del colegio, yo llego a un joven que le decían Pesebre. Entonces yo llego donde Pesebre y Pesebre llega y se me acerca y me abraza. A mí no me importó su olor, nada. Yo sentí su abrazo y yo sentí el dolor de su corazón. Yo pude ver que mi vida, lo que había pasado, podía transmitirle a ese joven la esperanza. Y sabes que al cabo de unos años estamos en la iglesia y entra una persona. No se conoce quién es. Pero la persona en el momento se me acerca y me dice, ¿sabe quién soy? Y dije, no, yo soy Pesebre. Wow. Se había ido a Estados Unidos y había alcanzado al Señor. Amén. Amén. O sea que lo que yo miro en que todo. Se siembra. Exacto. Da su fruto. O sea, y yo creo que cuando en el corazón de un pastor o el corazón de un servidor, un corazón que ama las almas, toda experiencia en la vida, como yo siempre he dicho, no se trata de mí, se trata de lo que Dios hace, claro, de lo que Dios permite. Yo nunca me he quejado delante de Dios. Yo siempre he vivido agradecido de Dios. Yo he visto la mano de Dios en todas las áreas de mi vida. Amén. En mi familia, amén, en mi finanza, en mi crecimiento espiritual, en todas las áreas de mi vida. En momentos bien difíciles, Él me ha rescatado. Amén. En momentos donde iba a perderlo todo, Dios me ha rescatado. En todo lugar que he estado en momentos difíciles, Él ha estado allí. Amén. Hermano, vemos la situación de la que viene de tu nacimiento, la situación que se da en la familia, y muchas veces surge, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los que son alcohólicos, ¿verdad? Que el abuelo era alcohólico, el papá alcohólico, el hijo era alcohólico, el nieto alcohólico, porque va de generación en generación. Y a veces cuando vienen personas a nuestra congregación que vienen de familias que son así, nos dicen, yo tengo miedo de repetir lo mismo. Tú vienes de todo este proceso de situación, ¿verdad? En la que se da, que afecta tus sentimientos, tu estima y todo esto. Cuando tú tienes tu familia, ¿cómo tú engranas toda esta situación de ya haber conocido a Cristo, pero con toda esta experiencia de vida que habías tenido, porque no habías tenido el ejemplo de un padre que te enseñara cómo hacer las cosas? ¿Cómo fue este proceso cuando entonces pues te casas y formas tu hogar? Qué buena pregunta me has hecho. Tremendo. Me gusta resaltar esa parte porque precisamente cuando tú vienes marcado por maltrato, la tendencia es seguir ese patrón. Yo tuve la experiencia con mi hijo mayor, que tenía algunos, tal vez como 3 o 4 años. No recuerdo qué fue lo que él hizo, ¿verdad? Y yo de momento, no sé si fue un golpe o lo empujé, pero la cosa fue que había una cama de metal y él se dio con esa cama y se abrió por aquí. Okay. Todavía mi hijo ya tiene 48 años y tiene esa marca. Cuando yo vi a mi hijo herido, y todavía lo digo y todavía se compuje en mi corazón, yo tuve que coger a mi hijo, levantarlo al cielo y decirle, Señor, enséñame a criar mi familia. Enséñame a criar mis hijos. Enséñamelo. ¿Sabe lo que el Señor me enseñó? Que jamás le volviera a poner una mano encima. Que mejor le quitara privilegios. Y eso fue lo que eventualmente hice con mis hijos. Corregir con amor. Corregir con amor. Corregir en el sentido de que ellos no sintieran mis manos como de golpe, sino de caricia. Y así desarrollé a mis 3 hijos. Mi papá, el que me crió, fue alcohólico. Pues yo no quise nunca saber del alcohol ni del cigarrillo. Amén. Nunca fumé, nunca utilicé el alcohol. Porque precisamente esa marca que había de mi papá, yo no la quería repetir. ¿Ves?
Entonces, y vi el efecto que es vivir con una persona alcohólica. Ujú. Porque mi papá en su proceder alcohólico, cuando nosotros estábamos acostados, dependiendo de cómo cerrara la puerta de mi casa, ya yo sabía que yo tenía que ir poniéndome a un pantalón o algo porque teníamos que salir corriendo de la casa. Wow. La agresión era fuerte. Sí. Nos tiraba, rompía cuanta cosa había en la casa y a la misma vez nos agolpeaba. Entonces teníamos que salir corriendo. ¿Ves? De hecho, fíjate, Pastor José, mi vida hoy, a como era en aquel tiempo, yo no te podía mirar el rostro. Wow. Yo no me atrevía a mirar el rostro de la gente. Yo miraba el piso. Aun cuando mi esposa nos conocíamos, éramos novios, ella me decía, levanta el rostro. Porque estaba marcado por esa situación. O sea, lo que Dios hace en la vida de uno y cuando lo rescata, que le da nuevas fuerzas, le da... Yo sentía... era así porque sentía vergüenza de que las personas veían cómo mi familia tenía que salir disparada de la casa. Wow. Pero Dios fue cambiando todo. Amén. Fue guiando todo. Wow. Y me dio una esposa estupenda. Amén. Amén. ¿Ves? Que eso complementa. Claro. Y Amén. complementó mi familia para que yo pudiera, ¿verdad?, decir hoy lo que hemos, No, que hemos ¿Y te ha bendecido con cuántos nietos ya? 7. 7 nietos. Wow, qué bendición. 7 nietos. Qué bendición. 7 nietos y preciosos todos. Y cuando hacemos nuestras reuniones familiares, pues nos sentimos muy contentos. Amén. Amén. Y Germán, en tu tiempo libre, cuando estás fuera de lo que es el elemento pastoral, ¿qué te gusta hacer para ti? ¿Entretenerte? Pues fíjate, una de las cosas que me gusta hacer es hacer ejercicio. Ok. Yo tuve un momento, ¿verdad? Cuando estudiaba, hacía muchísimo ejercicio. Yo nadaba 1 milla diaria, que eran 32 vueltas en la piscina olímpica. Wow. Y eso lo podía hacer ¿sabes? Porque yo aprendí a nadar en el colegio. Ok. Yo nunca quise nadar en otro sitio. Yo cuando llegué de Nueva York estaba el problema de la bilharcia y yo veía a los muchachos con una pipota bien grandota. Y entonces yo decía, yo para el río yo no voy. O sea, Okay. yo llegaba a la orilla con ellos, pero no me metía en el agua. Entonces, pero sí aprendí a nadar en el colegio. O sea, me gusta el deporte. Hoy, pues, hoy por hoy, ¿verdad? Me gustaba jugar otros deportes, pero mis rodillas en un momento se lastimó. Yo voy para 2 años de operado de mis rodillas. Ok. Pero sí, me gusta hacer ejercicios, sí, me gusta leer. Me han dicho, precisamente hoy estaba hablando con un hermano que está ahora en New Jersey y estábamos contemplando algunas cosas, ¿verdad?, de la vida y él me dice, usted debe de escribir un libro. Muy bueno. Y sabe que eso es una de las cosas que está en mi corazón, de escribir un libro. Amén. Ahora, Germán, todos estos años de pastorado, ya son unos 20 y tantos años de pastorado, ¿verdad? ¿Qué tú crees que es una de los temas que más se deberían tocar en las iglesias? ¿Que tú crees que es algo de lo que se carece, que hay una necesidad particular y que a veces no lo están tocando? Según tu experiencia, ¿cuál es el caso el tema que más se debería estar tratando? Pues yo diría que una de las cosas, ¿verdad?, que hay que desarrollar fuertemente es la familia. O sea, una de las cosas es que nuestra familia está siendo atacada en todos los ángulos, desde la niñez, la juventud, o sea, con los medios de comunicación que tenemos hoy diferentes a lo que eran antes. O sea, yo vine a conocer cosas diríamos, de área de sexualidad sobre los 20 años. Hoy niños de 5 o 6 años ya pueden tener acceso Claro. a tener ese tipo de conocimiento. Entonces, hay que fortalecer las familias para que tengan el cuidado especial de qué tienen los hijos en sus manos. Hoy en día los medios de comunicación, aunque han adelantado muchísimo y son de gran provecho, ¿verdad?, me gusta la tecnología, pero lo que vemos hoy es que hay tanta accesibilidad y hay tanto bombardeo de diferentes fuentes para llegar a la mente de un niño, para llegar a la mente de un joven, que ahora pues lo ven todo como natural. Sí. ¿Ves? Antes a nosotros nos chocaba mucho. O sea, mi generación, cualquier cosa que nosotros
violentáramos en conductas sexuales, eso se reseñaba bien fuerte. Claro. ¿Ves? Y el valor de la mujer, el valor del cuerpo, todo eso es importante, porque dentro de lo que es la espiritualidad sí se concientiza a través de, ¿verdad?, de mensajes y de las reseñas bíblicas, pero hay que llegar a la familia, donde la familia se componga en entender la palabra, pero a la misma vez entender lo que es la familia. Y esto lo digo porque dentro de la experiencia eclesiástica, en mis años, he conocido de familias pastorales que han tenido antes era crecer y multiplicado. Ajá, sí. Y antes veíamos una familia pastoral y veíamos una que traía muchachos. Pues de esas familias pastorales, solamente uno seguir sirviéndole al Señor. Eso es así. ¿Ves? Porque todo era, habían criterios bíblicos, pero había muchos dogmas. Claro. Hay que evitar los dogmas, porque realmente el ser de hoy tiene un conocimiento. No es que nosotros cojamos la Biblia y la cambiemos a la época. La Biblia siempre va a ser la misma, claro, y la palabra siempre va a ser la misma. Pero es el tiempo donde la familia, las personas puedan entender que esa palabra se circunscribe a este tiempo, aun cuando se haya escrito 2000 años. Claro, eso es así. O sea, entonces, sí hay una experiencia bíblica que nosotros conocemos a través de los estudios de hermenéutica y de todas las fuentes de información que nosotros tengamos para conocer la historia y todo lo que está pasando lo que está pasando en el suceso bíblico que estamos leyendo. Pero dentro de todo eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cómo se puede sacar una información de forma incorrecta, claro, ¿verdad? De la escritura, y se trata de poner como un dogma, y entonces lacera a una familia, lacera a unos jóvenes, lacera a unos niños, ¿ves? Lacera hasta los matrimonios. ¿Ves? Entonces, eso es lo que yo veo, que este es un tiempo donde tenemos que enfatizar. También está la situación emocional. O sea, hoy en día, pues todas las situaciones que hay en los niños y en los jóvenes, las conductas, pues hay muchas definiciones, ¿verdad? Yo siempre digo que, o sea, no siempre digo, pero yo he oído expresiones que muchas de las cosas que dicen, bueno, eso mi mamá me lo quitaba con un buen chancletazo. Ah, sí. ¿Ves? Muy común. Pero dentro de que hay una realidad, de que hay unas conductas que se están dando por sin número de cosas, tal vez por el mismo consumo de alimentación que se está dando en este tiempo, la situación, ¿verdad?, que tenemos de la naturaleza, y cómo se están desarrollando los productos de alimentación. Todas esas cosas traen unos ingredientes que están afectando, y eso tenemos que estar claro en eso. Claro. Y por eso tenemos que estar preparados para trabajar con niños y jóvenes que tengan ciertas conductas, y la iglesia tiene que estar capacitando en eso. Perfecto. Ahora, en cuanto a la pastoral, llevas 2 décadas trabajando ministerialmente. ¿Qué tú encuentras que quizás ahora es más fácil en la pastoral que antes, y qué es más difícil ahora en la pastoral que hace esos 20 años atrás? Bueno, yo puedo reseñar que una de las cosas, ¿verdad? Yo he sido siempre una persona que me gustan los estudios y me gusta la literatura. Para tiempos pasados uno tenía que tener, pues, una biblioteca que agropara todo esto aquí de libros para tú llegar a entender las cosas, ¿verdad? Para concordancias, libros de referencia. No es que la Biblia no sea suficiente, la Biblia puede ser suficiente, pero sí hay que clarificar algunas cosas, pues la tecnología te abre paso. Claro. Te abre paso para tú poder alcanzar sobre un tema, sobre algo en particular que tú quieras desarrollar más ampliamente y capacitarte más ampliamente. Entonces, eso está. Ahora, eso también hay que tenerlo con mucho cuidado. Hay que ver de dónde viene la fuente. La información, claro. Porque yo busco rápido de dónde viene la fuente. ¿Ves? Si la fuente... ¿Es fiable o no? Exacto, exacto. Y busco referencias más allá de lo que me diga allí. Claro. Porque hay quienes... Que corroboren. Exacto.
Y también como ya uno sabe sobre la temática, lo que está es profundizando, yo veo que si hay una desviación o no. Claro. ¿Ves? Porque, y eso por lo menos en la prédica, ¿no? En la parte de desarrollo administrativo es bien saludable que la iglesia tenga una organización donde esté el pastor que tenga un respaldo pastoral, un cuerpo pastoral. Creo mucho en eso, porque a la misma vez que está el pastor tiene una capacitación a su lado que pueden ayudarlo en sus labores, ¿no? Además de eso, el diseño de cada una de las necesidades de la iglesia, donde se componen hacia los niños, hacia los jóvenes, hacia los matrimonios, liderato para cada uno de ellos, capacitándose cada uno de ellos para poder seguir una función saludable para la iglesia, ¿no? O sea que todo esto que nosotros vemos hoy, que tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Aún en la misma adoración, ¿verdad? Uno no es que antes los coritos del ayer, no. Mire, yo en estos días han hecho un cántico que ponen un montón de coritos. Y eso está tremendo. O sea, yo me gozo con eso, es una cosa tremenda. Pero y también, inclusive, aunque eso es así, también hay que tener cuidado de cómo esa expresión musical se va a llevar de tal manera que sea consono, ¿verdad? Con una adoración adecuada para Dios. ¿Verdad? Yo no soy músico, soy un músico frustrado. Hubiera querido ser músico en algún momento. Le doy gracias a Dios que ahora mis nietas pues son músicos. Sí. Pero pero eso es en esas áreas más o menos que te menciono. Amén. Cuando lees la palabra y estás estuviste quizás en tu proceso, ¿cuál es el personaje bíblico con el que más tú te identificas, de quien puedes quizás adquirir más para tus sermones o para tu vida personal? ¿Cuál es ese personaje bíblico que más te inspira? Okay. Bueno, además de Jesús, ¿verdad? Porque, sí, claro. Ese es el número uno. Definitivo. El que sigue pues es Pablo. Me gusta Pablo porque todos los consejos que da son para iglesias. Y ya uno como en la pastoral pues está trabajando con iglesias. Pues allí tú ves todos un sinnúmero de consejos que tú puedes obtener para ¿verdad? Llevarle al pueblo. Y diría pues que después de Jesús sería Pablo. Sería Pablo. Tremendo. Hay pastores, ¿verdad?, que llevan su carrera ministerial de pocos años, otros tienen una carrera extendida. ¿Cuánto tiempo es más o menos lo que tú consideras que un pastor debe estar corriendo en el ministerio? ¿O hasta cuándo debe llegar? Ok. Ahora mismo yo he oído, por lo menos, ¿verdad? O sé, ¿verdad? Porque tengo compañeros de concilio y han puesto una edad de 70 años. No, la misma Biblia dice que nuestra edad más fructífera es hasta los 70 y 80 con mucho esfuerzo. Eso hace. O sea, yo pasé 3. Pero eso es más o menos como una referencia. Pero también vemos que hay pastores. Yo he seguido mucho seguía mucho al pastor Charles Stanley. Charles Stanley llegó hasta los 90 años, creo. Pero un hombre que siempre se mantuvo en el criterio, ¿verdad? Siempre yo lo consideré como un mentor, aunque no estaba a su lado. Lo llegué a conocer personalmente en una visita que él hizo a Puerto Rico. O sea que, pero sí hay que tomar en consideración que hay un momento donde hay una generación que hay que darle una oportunidad. Lo vemos ahora lo que está pasando en Estados Unidos. Claro. Yo mismo me sorprendí, pero cómo con tantas personas que tiene Estados Unidos, los candidatos pues son personas tan mayores, ¿verdad? O sea que si hablamos en términos de años, ¿ves? Aunque también yo he predicado y hablado sobre lo que era Moisés, lo que era Josué, sus años de vida fueron sobre los 100 años. O sea, son personas que duraron, ¿verdad? Pero también tenemos que ubicarnos a tiempo y época, ¿verdad? Y entonces
Eso puede ser una referencia, pero no puede ser lo que actualmente nosotros estamos viviendo. Claro. ¿Ves? Por eso, pues más o menos, pues yo diría que más o menos los 70 años, pues más o menos, ¿verdad? Hay algunos que ya bajan a 60, es igual que cuando dijeron el Seguro Social, decían hasta los 62 años, ahora son 65 años. Eso así va subiendo. Sí. ¿Qué es lo más inesperado que te ha pasado en la pastora? Que tú has dicho, esto jamás pensé que iba a vivir o que iba a ocurrir. ¿Qué es lo más inesperado que te ha pasado y cómo lo has podido resolver? Pues fíjate, son varias experiencias. Precisamente cuando uno tiene que lidiar con situaciones podríamos decir, de diferentes generaciones, ¿no? Pero a veces hay un choque entre las generaciones. A veces es difícil, o decir, un poco más difícil trabajar con una generación anterior que con la generación que tú tienes. Claro. ¿Ves? Yo le doy gracias a Dios que yo puedo trabajar con generaciones que me han precedido, con las generaciones que me siguen y la generación actual. O sea, pero eso es de las cosas más difíciles, porque hay momentos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Uh-huh. Entonces, esos son los momentos más difíciles de trabajar. ¿Ves? Y hoy en día, pues dentro de lo que es la santidad, ¿verdad? Y no es que uno diga, yo tengo una aureola en la cabeza, ¿ves? Pero la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es así. Y eso es un elemento que yo lo conservo siempre como fundamento. Mi responsabilidad como hijo de Dios es lo primero. Uh-huh. Y eso yo lo valido día a día. Yo no puedo decir que yo tengo amor y actuar de forma contraria. Claro. Por eso en 1 Corintios habla sobre el amor. Uh-huh. O sea, cuando hablamos de esos términos que en la sociedad de hoy vemos que se han ido diluyendo. Antes por decir así, darle honor a la persona adulta. Pues hoy en día estas canas ya están en peligro de extinción, sí, para algunos. Gracias. Y se trata a la persona mayor como que no tiene entendimiento, que no tiene... antes era a todo el pueblo. Claro. Porque antes decía que el pueblo cristiano era un pueblo que no estaba educado. Uh-huh. Pero hoy en día podemos ver que, dado a precisamente el desarrollo y el cuidado y demás, la extensión de vida ha sido mayor. ¿Ves? Pero esa parte uno la resiente cuando las personas vienen, ¿verdad?, con una podríamos decir, con un apunte o con una temática, ¿verdad?, que pues uno dice, pero ¿por qué estás pensando eso? ¿Verdad? Y resalto esto porque son experiencias que he vivido. Claro. ¿Ves? Y son momentos dados. Y es como yo siempre he dicho, yo no te voy a decir que yo tengo los 66 libros aquí en la memoria, porque yo no sé quién la pueda tener, ¿verdad? Pero sí hay algo, ¿verdad?, que si yo no tengo la información al momento, pues dame tiempo para yo poder. Claro. Pero hay personas que quieren contestaciones inmediatas para cosas inmediatas, donde tiene que haber una preparación para eso. Es como un pastor que conozco que era profesor, y él en una ocasión estaban haciendo unas competencias de ministros y vamos a coger a fulano porque es que él se la sabe toda, ¿verdad? Y entonces pues, lo llevaron allá y lo colocaron, y cuando vinieron a la primera pregunta él se quedó callado. Chico, pero contesta, muchacho. Viene a otra, no contesta. Pero ven acá, y no se supone que tú te sabes toda la Biblia porque tú eres maestro de la palabra. No. Soy maestro porque la interpreto. No me la sé de memoria. Es diferente. Saberse de memoria e interpretarla son dos cosas diferentes. Sí. Es así. A veces las personas esperan que el pastor lo sepa todo, pero es imposible. Interpretarlo y saberse de memoria son dos cosas aparte. Exacto. Sí. Y a veces la misma personalidad. Claro.
pues hablamos de personas que son flemáticas o son sanguíneos, o sea, esa terminología que hablan, ¿verdad? Claro, sobre claro. las personas en su carácter, ¿verdad? Pero cada carácter tiene una funcionalidad, porque si todos fuéramos iguales no viviríamos en este mundo. ¿Ves? Tiene que haber flemático, tiene que haber sanguíneo, tiene que haber personas que son un poquito más introvertidas, otras no, ¿verdad? Claro. O sea, todo esto por eso es que estamos en una sociedad. Si todos fuéramos iguales, fuéramos robots. Claro, claro. Pero a veces para en los pastores se espera, y más cuando hay un cambio de pastor, pues casi siempre eso se señala. Y un pastor puede ser, ¿verdad? No aceptado o verlo de forma tan diferente, porque el pastor anterior, la pastora anterior, pues tenía tales y tales características. Ajá. ¿Ves? Y todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Claro, yo he tenido la experiencia donde personas han llegado y ¿sabe por qué yo estoy aquí? Por su sonrisa. Wow. Y yo le digo, si supiera que yo no podía sonreír. Wow. Que yo viví muchos años de mi vida sin sonreír. Wow. Y eso no solamente me ha pasado en la iglesia. Yo he tenido en el trabajo personas que han llegado de Estados Unidos. I like your smile. Y yo, gracias, Señor, porque por lo menos algo de todo eso ha ganado mi corazón, ¿verdad? Para yo poder, ¿verdad?, llevar ese testimonio ahora. Eso así se refleja el amor de Cristo. Definitivamente no es lo mismo el que dice conocí al Señor o le sirvo al Señor o soy cristiano, pero sus hechos demuestran lo contrario. Eso es así. Nuestros hechos tienen que hablar de que realmente hemos conocido al Señor y que Él vive en nosotros. Y ese es el gozo que el Señor pone en nosotros, el gozo de la salvación, y se refleja, se tiene que reflejar. Amén. Un cristiano no puede ser amargado, no puede ser aborrecido, tiene que vivir con la alegría del Señor. Sí. Amén. Ahora, Germán, estamos terminando este podcast. ¿Qué consejo tú le tienes para culminar? ¿Qué consejo tú le tienes a los ministros que estén empezando la carrera? Pues yo le aconsejo primero, ¿verdad?, que toda fuente de educación que puedan tener a su alcance lo tengan, ¿verdad? Ya sean formales, ya sean en conferencias donde, pues, yo oigo, por ejemplo, una emisora donde hay muchos recursos, y esos recursos yo los he validado, o sea, yo los he tenido en mi iglesia, yo conozco, ¿verdad?, lo que... Entonces, cuando hay a veces congresos, ese tipo de cosas, yo siempre digo, el ministro que tenga la oportunidad de asistir es bueno. Ahora mismo, de hecho, en octubre, no sé si es 12, voy a tener bajo el tema el desgaste emocional. Importantísimo. ¿Ves? El desgaste emocional para líderes y pastores. ¿Ves? Entonces, son temas que hoy en día se necesitan. Claro. Hace un tiempo atrás hubo un congreso sobre salud mental. Asistí allí. ¿Ves? Ese no fue en mi iglesia, pero yo asistí a ese. Y hay muchas áreas que nosotros cada vez debemos de estarnos... Esto es como educación continua. O sea, el pastor no se puede quedar con solamente lo que ya desarrolló, es como una profesión. Claro. Yo aprendo en la universidad o en la escuela algo, pero eso realmente, eso tiene que desarrollarse también, y actualizarse día a día. ¿Ves? Y por eso, y también el manejo, ¿verdad?, de ver el manejo de personas, la necesidad. ¿Ves? Porque cada uno de nosotros somos para servir, ¿verdad? El pastor tiene que estar bien consciente que lo que Dios le ha encomendado es servir y guiar ovejas, guiar personas que sirvan, ¿verdad?, para alcanzar las vidas. Si nos olvidamos de eso, nos olvidamos del principio, ¿verdad?, del mandamiento de Jesús, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, y todo el que creyere será salvo. O sea, es un hecho que nosotros estamos aquí por voluntad de Dios. El propósito de Dios es que nosotros alcancemos las almas. Como yo digo, yo no estoy atornillado al altar.
ni tampoco yo espero que cuando yo muera se me haga una estatua. No, porque esto no se trata de mí. Esto se trata de Dios. Amén. Eso se trata del propósito de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podemos hacer muchas cosas, pero todo, la honra y la gloria es para Dios. Somos sus vasos. Amén, amén. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, gracias, Germán, por haber estado con nosotros y haber compartido con nosotros, ¿verdad?, de todas esas experiencias que has podido atravesar en la vida, muchas de ellas fuertes, pero que son testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Y de cómo restaura la vida y lleva al hombre perfecto que Dios quiere que sea. Amén. Así que muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Amén. Espero que este episodio de Pastor Talks haya sido de mucha bendición a tu vida. Dale un subscribe, dale a la campanita para que te enteres de todo lo que estamos haciendo en Pastor Talks. Pronto vienen muchas sorpresitas por ahí, así que Dios te bendiga mucho.